Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos. Espero que este canal esté siendo de bendición para tu vida. No se te olvide darle like al video. Y recuerda, en la pantalla estás viendo el número de teléfono. Si tú tienes un testimonio y te gustaría compartirlo, por favor, mándanos un mensaje para ponernos de acuerdo y llevarlo a todo el mundo. Ahora prepárate porque el siguiente testimonio es un testimonio de perseverancia. A pesar de una discapacidad y de tener a su esposo en la cárcel, nuestra hermana salió adelante. El Señor se manifestó grandemente en su vida. Tienes que oír este testimonio. Así que te invito a que te pongas cómodo porque en este momento comenzamos. Bueno, tengo para contarles que mi niñez transcurrió parte en una finca. Mi papá es ganadero, tiene una finca cerca a Yarumal. Cuando tenía 7 años, mi papá y mi mamá deciden, pues que ya está la época escolar, de sacarme al pueblo a estudiar. Allí me fui a vivir con una tía, sus 8 hijos y su esposo y mi abuela. Mi niñez fue un poquito difícil porque el sacarme de mi casa tan pequeña fue un trauma bastante grande para mí. Yo nací con faltándome la mano izquierda. Yo tengo mi mano hasta el codo, un poquitico más del codo. Entonces fue muy difícil porque yo era muy tímida en ese tiempo. Era muy retraída y pues a mis papás les tocó ponerme en psicólogo y, y fue muy difícil adaptarme pues como a esa nueva familia porque nunca jamás volví a mi casa. Ya de ahí cuando tenía 19 años que estaba en el colegio porque me salí tres, cuando tenía 11 me retiré de 11 a los 15 años, 3 años del colegio, porque me iban a hacer una prótesis en la mano. Pues en ese tiempo no se pudo hacer nada, entonces luego volví de nuevo al colegio. Cuando conocí ya a mi esposo, mm, me fui a vivir con él y cuando mi hija mayor tenía 5 meses, me casé. Vengo de padres católicos, practicantes, mi abuela muy oradora, una mujer muy íntegra, oró mucho por mí y siempre me consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy en día yo veo reveladas las oraciones de mi abuela. Ninguna oración se pierde, porque fui muy rebelde de pronto en mi adolescencia, fui muy grosera, podría decir yo, pero las oraciones de mi abuela repercutieron en mi vida más adelante y hoy sé que en donde está mi abuela me está mirando y sabe lo que hizo Dios en mí. Fue muy difícil porque siempre que peleaba, por ejemplo, con mis primos o de pronto con mis amigas en el colegio, la forma de agredirme era con mi brazo, o sea, la gente era de pronto un poquito cruel. Y mi abuela, en su ignorancia, lo puedo decir así porque yo sé que hoy en día estoy completamente segura que no lo hizo de mala intención, le decía a mi mamá que pesar de mí, que nunca iba a poder tener un esposo ni una familia, porque pues con esa dificultad que yo tenía, ¿quién se iba a encargar de mí? Entonces todo eso me angustiaba mucho. Y yo recuerdo que de niña yo hablaba por la noche con Dios y yo le decía, Señor, que yo mañana amanezca con mi brazo. Y yo te prometo que no le cuento a nadie y que nadie sepa que a mí me faltó el brazo, porque soy la única en mi familia que tiene este defecto, porque no es genético. Esto se produce, me lo explica más adelante un ginecólogo, por una caída que tuvo mi mamá en el primer trimestre del embarazo. Entonces, eh, por eso fui muy tímida y en mi adolescencia fui muy rebelde porque siempre trataron como que yo era inútil, como que yo no servía para nada. Pues no me lo decían de esa manera, pero sí me lo hacían sentir. Entonces, por ejemplo, todos se iban a pasear y a mí me dejaban en la casa con mi abuela. Tampoco pues como que les gustaba sacarme mucho. Entonces empezó esa rebeldía. Incluso tengo para contarte que intenté suicidarme 3 veces, pero
también esa dureza del corazón de las personas que hicieron que yo intentara suicidarme, también de alguna manera me hicieron fuerte. De pronto, si me hubiese apegado más a Dios en ese momento, no hubiera llegado hasta ese punto. Eh, yo me di cuenta que yo decía, bueno, y si yo no sirvo para nada, si a mí todo el mundo me mira como menos, yo de verdad no valgo nada, pues yo qué hago en esta vida. Por eso fue mi rebeldía. Pero miren, es que uno no necesita la aprobación de nadie. Cuando yo me di cuenta, pues que todo el mundo me decía eso, yo me demostraba, yo tenía un cabello largo y crespo, muy abundante. Entonces yo aprendí a peinarme, yo era muy organizada, yo lavaba mi ropa, mis zapatos, yo mantenía muy buena presentación personal en el colegio porque en algún momento alguien me dijo bruja en el colegio porque llevaba ese pelo toda despeinada porque así me mandaban para la escuela. Entonces yo empecé a demostrarme y a demostrarle a los demás, no tanto demostrarme a mí porque en ese tiempo me interesaba era como que la gente viera de que yo sí era muy capaz de hacer las cosas. Entonces yo empecé a demostrarle a las personas que yo sí servía, que yo sí hacía, que yo sí era capaz. Eh, y de hecho llegué a la conclusión hoy en día que las limitaciones no están en lo que te falta, las limitaciones siempre están en la mente de las personas. Pero crié mis hijos sola, nunca tuve muchacha al servicio, nunca lo he tenido porque soy muy exigente con el aseo. Entonces, no, y saben que también me he dado cuenta que Dios a uno le pone una gracia especial. Yo sé que yo no paso desapercibida por donde voy. Alguien me tiene que mirar así sea por mi brazo. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo tú pones en las dificultades la gracia a las personas? Para mí, hoy en día, mi brazo es la bendición más grande que yo tengo. Mi proceso de conversión empieza en el 2004. En ese año, a largos rasgos, le comento que sufrí de cáncer de cuello de útero. Tuve una masa dentro del cuello del útero. Bajé muchísimo de peso. Pesaba 32 kilos, me daban unas fiebres altísimas. Tenía mis niños 6, 4 y 2 años. Mi esposo es un militar. En ese tiempo yo vivía en mi casa, que es en Yarumal, Antioquia, y mi esposo estaba al sur del país. Cuando llego a esta ciudad de Neiva, llegué a una casa cristiana. Yo he sido católica y soy católica. Allá me invitaron a un culto y después de terminado el culto, una de las que estaba haciendo el culto me dice que el Señor tenía una profecía para mí. La muchacha me dice que desde el momento en que salgo de mi casa, Dios había puesto los ojos en mí y que en ese año mi esposo iba a quedar detenido, que yo iba a sufrir una enfermedad muy grave, pero que si yo me aferraba con todas mis fuerzas a Dios, Él me iba a sacar victoriosa de toda esta situación. En Villavicencio voy por mi trasteo. Cuando llego a mi casa llego muy enferma. Empiezo a hacer mi análisis y resulto con esta masa dentro del útero, el cual conlleva a que baje mucho de peso, a que tenga anemia y no tenga sistema inmune. El médico muy preocupado me remite al nutricionista para subirme de peso porque realmente en ese momento no había nada que hacer por mí. No aguantaba una quimioterapia, una radioterapia ni una cirugía. Cuando estuve en la ciudad de Villavicencio, estuve en una misa de sanación de un sacerdote de Estados Unidos y también conocí una señora que tenía unos dones especiales y también me dice y me confirma lo mismo de esta señora de Neiva. Y nos hizo 8 días o me hizo 8 días de oración donde me puso a hacer un ayuno. El ayuno consistía en tomar agua bendita, desayunarme con una fruta, almorzar con una fruta y comer con una fruta. Yo muy incrédula decía, pero si yo tengo que subir de peso, sin embargo yo lo hice casi en contra de mi voluntad.
pero digamos como por no hacerle perder la avenida a la señora, yo hice el ayuno. A los 8 días yo tenía una cita con el ginecólogo cuando, oh, sorpresa, me descubren que la masa había desaparecido. Ahí inicia mi proceso de conversión. En el 2014 me sucede otro episodio bastante fuerte, y es que mi esposo se consigue una persona, empieza una situación muy fuerte en mi vida. Eso fue un choque muy grande con mi espíritu, porque yo decía, bueno, yo tengo un Sagrado Corazón de Jesús en mi habitación, y yo me agarré con él. Yo le decía, yo peleé fuerte con él y yo le hacía el reclamo que cómo era posible que yo, una mujer de tanta oración, y me estuviera pasando esto donde lo que más le pedía a él era la protección de mi familia. En algún momento yo fui al Santísimo y le dije al Señor que yo estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera y de quedarme en la calle si era posible, pero que yo le pedía de todo corazón la conversión de mi esposo. El 7 de diciembre del 2014, no, perdón, del 2015, me invita una señora de mi iglesia a un santuario acá en el oriente antioqueño que se llama María Santificadora. Allá se apareció la Santísima Virgen hace 30 años. Ella me dijo el 6 de diciembre en la noche y me dijo, invita a tu esposo. Yo lo invité, pero pensando de que no iba a ir, y me dijo que sí. Estábamos muy mal en ese momento. Él ya había regresado a la casa producto de la oración, pero era muy reacio en muchas cosas conmigo. Yo lo invité, él me aceptó la invitación y a él le impactó mucho la historia que se contaba en este santuario. Justo ese día que fuimos, las hermanas que viven allá, que es el convento de María Santificadora, las hermanas nos hicieron el recorrido donde ella se aparecía y hicieron una consagración a Dios Padre. Nos contaron las gracias que la Virgen daba, nos decía que las personas que íbamos allá éramos invitados de la Santísima Virgen, no era porque nosotros hubiésemos querido ir. Y ese día dijeron que la Virgen iba a derramar gracias muy especiales a las personas que habían ido por medio de su hijo. Y contaron de que hay unas promesas muy bonitas a las personas que hicieran el Padre Nuestro, las 7 Ave Marías y el Gloria. A partir de ese momento que la Virgen impacta a mi esposo, desde ese momento a mi esposo todos los días no le faltan el Padre Nuestro, sus 7 Ave Marías y el Gloria. Y empieza mi esposo a pedirle a la Virgen de que lo sacara de ese mundo en que él estaba. También sabes que quiero hacer resaltar el poder que tiene el sacramento del matrimonio. Porque mira, cuando inicia mi esposo, que me doy cuenta que tiene otra persona, yo busqué por cielo y tierra, digamos dentro de la iglesia, porque ya tenía mi proceso, quien me ayudara con lo de mi esposo. Muchos sacerdotes y en muchas partes me decían que no había nada que hacer, que era una decisión de él. Y me encuentro con un sacerdote capuchino que es mi guía espiritual y me dice, no, Dios no instituyó el matrimonio por instituirlo, eso tiene un gran poder. Tú como esposa puedes hacer mucho para sacar a tu esposo de ahí, de esa situación. El sacramento es muy importante, tú eres la otra mitad de él. O sea, cuando ustedes se unieron, quedaron uno solo, una sola carne y un solo espíritu, dice la palabra. Y empiezo este proceso de oración que me indica el sacerdote y un monje que me encontré cuando yo solo ya, pues yo ya no iba a buscar nada, pues nada más de ayuda, solamente me iba a someter a la voluntad de Dios y empiezo este proceso de oración en el Santísimo, Eucaristía, y empieza el Señor a actuar, a mostrar el camino, a mostrar las cosas. Ahí fue cuando encontramos lo de la Santísima Virgen, que fuimos al santuario. Empieza Dios a actuar de una manera sorprendente, tan sorprendente que te cuento que yo hice todo lo que una esposa o todo lo que tú te puedas imaginar como mujer lo hice. Yo le lloré a mi esposo, yo le supliqué, yo me le arrodillé,
Yo le hablé de buena manera, le dije las cosas con rabia, gritado, como tú quieras, yo hice todo lo humanamente posible para que mi esposo entrara en razón. Pero mis palabras no surtieron efecto en mi esposo. La oración sí. Por eso también me animo a contar mi testimonio. Es para que otras parejas que estén pasando por dificultades, cualquiera que sean, se den cuenta que en la oración pueden rescatar todo lo que quieran. Sus hijos de la droga o de lo que estén metidos, sus esposos si se están separando. La oración lo puede todo. ¿Qué me mostró el Señor con esta situación? Que no estaba el poder, no estaba en mí ni en mis palabras. Estaba era en la confianza y en la fe que yo ponía en Él. Eso fue lo que me enseñó el Señor. Ya mi esposo y yo cogemos dos caminos diferentes. Yo cojo el mundo de la espiritualidad, me empiezo a meter a los grupos de la iglesia, a asistir más a Eucaristía, a confesarme más seguido, eh, a realizar toda esta serie de cosas. Mientras que mi esposo, digamos que iba a misa y hacía oración conmigo, digamos, por no formar una discusión. Pero mi esposo se enfoca más en conseguir dinero, se vuelve ambicioso, eh, se deja persuadir de los amigos, empieza a llevar una vida totalmente diferente a la mía. Sale pensionado. Cuando él sale pensionado, él estaba involucrado con personas con malos negocios, malas procedencias. Empezó a prestar plata. Eh, a una de estas personas lo matan. Le queda debiendo una cantidad fuerte de dinero a mi esposo. Y empieza digamos, la vida a hacer justicia o el Señor a hacer justicia o a hacer la obra con mi esposo, porque queda detenido en noviembre del 2016 y empieza ese proceso a surtir efecto de la oración. ¿Por qué digo yo que la oración empieza a surtir efecto? No me di cuenta de eso inmediatamente que sucedió, porque igual yo pensaba, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo sucede esto con todas estas deudas, con toda esta situación que estamos viviendo económica? Y mi esposo es el proveedor de mi casa, y fuera de eso yo con mi discapacidad, ya estoy bastante entrada en años, pues es muy difícil yo conseguir trabajo. En el momento no me di cuenta de la obra de Dios, pero más adelante sí me doy cuenta, porque empieza ese proceso de conversión de mi esposo. Y empieza mi esposo como a quitarse la venda de los ojos y a darse cuenta de la importancia de la familia, a darse cuenta que el hombre sin Dios no es nada, que lo único que hacemos cuando nos alejamos de Dios es vivir una vida estúpida porque hablamos y hacemos incoherencias. Entonces mi esposo se empezó a dar cuenta que de pronto todos los consejos que en algún momento yo le había dado eran muy centrados, mientras que las decisiones que él había tomado eran las equivocadas. Más adelante, unos añitos más adelante, empiezo a ver ese proceso. El cambio que mi esposo va dando, el valor que él va retomando hacia la familia, empieza a dejar esa ambición, a querer recuperar el tiempo perdido y empieza lo más importante. Se hizo una confesión de 2 horas con un monje capuchino que fue a visitarlo donde él se encontraba detenido. Empieza a hacer el rosario diario, a leer la Biblia y a ir a misa. Y en sus palabras dice cosas hoy muy coherentes, con mucha sabiduría, que sé que esa sabiduría no puede venir sino de Dios. Entonces en ese momento me doy cuenta de la grandeza de Dios en nuestras vidas. En este momento veo yo que las palabras del Señor empiezan a hacer efecto. Luego en noviembre del 2016 queda mi esposo detenido.
Estábamos pasando económicamente una situación muy, muy difícil. Teníamos la casa hipotecada, mi esposo debía una cantidad de dinero a muchas personas, mis hijas estaban en la universidad, las dos mayores, y yo prácticamente casi que me quedo en la calle. Pero ahí viene la obra más bonita que Dios hizo en mi vida, que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solamente en la mía, en la de mi esposo y en la de mis hijos. Primero empezó a acomodar el estudio de mis hijas. Yo ya no tenía con qué pagarles la universidad, pero acá hay algo que se llama ICETEX, que es, digamos, como un banco de los estudiantes, y a mis hijas en ese diciembre les mandan las cartas para que accedan al crédito del ICETEX. Bueno, ya por ese lado, un poquito más descansada porque me preocupaba mucho que mis hijas se quedaran sin estudio. Dios me hizo el milagro de vender un lote que teníamos y pude pagar la hipoteca de la casa y poco a poco ir saliendo de las deudas. ¿Por qué les digo que esto es un milagro? Porque anteriormente entraban dos sueldos a mi casa, el sueldo de la pensión de mi esposo y del trabajo de mi esposo, otro sueldo. Pero cuando sucede esto, nos quedamos solamente con la pensión. Busqué mucho trabajar y no me daban trabajo. Primero porque ya tengo mis años y segundo por mi discapacidad. Pero les puedo decir de que el Señor me ha dado en este tiempo lo necesario. No me ha dado más de lo necesario. Poco a poco, porque me he dado cuenta que las cosas de Dios no son rápidas, son lentas. Pero es también para que al mismo tiempo es como si fuese una lección, fuéramos aprendiendo de todo eso que nos sucede. Miren, con esos dos sueldos vivíamos llenos de deudas y con un solo sueldo he ido cubriendo todas esas deudas. Mis hijas, o sea, digamos que el sueño importante de nuestras vidas, que era la carrera de nuestras hijas, se está haciendo realidad. Dios no ha permitido que mis hijas se tengan que salir de su universidad. Entonces ahí he visto la mano de Dios y no solamente la he visto yo, porque mi esposo también. O sea, la obra tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. A raíz de eso mi esposo se va dando cuenta. Cuando ya mi esposo cae en la cárcel, mi esposo empieza un proceso de conversión sin que yo le diga absolutamente nada, porque al último opté por no volverle a decir nada, sino dejar que Dios actuara. Cuando hice eso, Dios empezó a actuar. Hoy en día es un hombre maravilloso. Es mejor hombre que cuando lo conocí. Esta señora tuvo una hija, no hemos podido responder por esa niña, pues a raíz de la situación que les comento, pero apenas mi esposo salga, la idea es que él busque esta niña, le haga la prueba de ADN y pues si es de él, que empiece a responder como es. Pero les cuento que el Señor de todo se vale, porque esta situación difícil de él estar detenido se ha valido para su conversión. Y no solo para su conversión, se ha valido para que yo sane, porque yo quedé muy herida con todo lo que me sucedió. Fue mucho el dolor que yo sentí. Empecé a hacer las horas de la pasión. En ese tiempo conocí las horas de la pasión de Luisa Picarreta. O sea, el Señor ha hecho un trabajo maravilloso. Maravilloso es maravilloso. También les cuento que en ese 2014, cuando me empieza a suceder todas estas cosas recién llegada a Medellín, yo siempre he asistido a los grupos de la iglesia, pero a raíz de que estuve en muchas partes, no tuve como un grupo en especial, siempre estuve, digamos que conocí todos los grupos de la iglesia y yo quería un grupo donde ya yo quedara ahí como estable, una espiritualidad, algo, y me pone el Sagrado Corazón de Jesús en la guardia de honor. Pero les cuento que esa guardia de honor fue guerreada por él. Miren, cuando en la parroquia me hicieron esta invitación, yo no quería aceptarla porque era para que yo fuera la responsable de la guardia que iba a iniciar en esa parroquia,
pero yo sentía que no era el momento porque yo primero tenía que solucionar mis dificultades y sentía que no tenía el tiempo para esto. Hasta que un día me dijo la secretaria del sacerdote que este llamado no era ni de ella ni del Padre, sino del mismo Jesús, que porque él ayudaba, él nos ayudaba a nosotros, pero si nosotros dábamos todo el tiempo para él. Estas palabras fueron decisivas para yo decir que sí. Y les cuento que es el mejor regalo que el Señor me ha dado. Uno de los mejores regalos porque me ha dado muchos. La guardia de honor. Es una espiritualidad maravillosa y todo ha venido encajando en su momento. Entonces yo me he dado cuenta que tú te arrimas a Dios y no eres tú porque tú no eres nada, tú no eres capaz de hacer nada. Dios es el que hace todo. Solo cuando tú confías en Él y pones toda tu vida en Él. Bueno, mi consejo a todas las personas que estén escuchando este testimonio sería: ábranle el corazón a Dios. Dejen que Dios entre en sus vidas para que les enseñe a gobernar su vida. Solo la voluntad de Dios sabe lo que realmente nos conviene. Cuando uno entrega el corazón a Dios desde el fondo de sus sentimientos, de su honestidad, de su verdad, Dios hace maravillas en uno. Miren, hermanos, es como si uno, antes de entregarle el corazón a Dios, es como si uno andara en la vida con los ojos tapados, sin saber por dónde caminar. Pero cuando uno tiene la experiencia de Dios y permite que Dios de corazón entre en nuestra vida, es más fácil llevar las cosas. No te voy a decir, hermano, que el abrirle el corazón a Dios es que las dificultades no lleguen. Van a llegar. Pero vas a tener la sabiduría y el conocimiento de saber cómo enfrentarlas. Y si no la tienes, Dios hace la obra en ti. Miren, hermanos, yo hoy en día sé y estoy convencida de que todo lo que yo he hecho por mi familia, por mi esposo, no ha sido con mis fuerzas, ni por mi humanidad. Primero porque me considero una persona débil y no me considero una persona fuerte, una persona miedosa. Pero de la mano de Dios, Él me ha sacado adelante en tantas dificultades que me ha puesto. Yo hay veces analizo mi vida y es como si analizara la vida de otra persona. Cuando las personas me conocen y saben la historia mía, me dicen que me admiran mucho, que soy una mujer muy fuerte. No lo soy, hermanos. Esto es producto del amor de Dios y la misericordia en mi vida. El Señor ha sido maravilloso y les aseguro, hermanos, que ustedes con Dios es el mejor negocio que ustedes pueden hacer en su vida, entregarle el corazón y conocerlo. Miren, uno se prepara en la vida para todo. Los médicos estudian 6 años, o acá en mi país estudian 6 años para ser médicos. Los abogados 5, los arquitectos 5, más las especializaciones y todo lo que conlleva cada carrera. Pero para Dios no le dedicamos ni la mitad de nuestra vida. Del día no nos ocupamos ni siquiera 1 hora. Y recuerden que esta vida es pasajera. Aquí no nos vamos a quedar. Y no vamos a llevar maleta hacia nuestro Creador. Vamos a llevar vamos a ser juzgados por el amor. ¿Con qué amor nos dedicamos a conocer a Dios? Conózcanlo, hermanos. Dejen que Dios haga parte de sus vidas y será la mejor decisión que ustedes hayan tomado. Será la mejor carrera que ustedes hayan escogido. Porque en Dios todo es posible, hermanos. Espero que mi testimonio, el de mi familia y mis hijos, mi esposo, les sirva a ustedes como esa fuerza que los impulse a luchar por lo más valioso que tiene el hombre, la familia.